Hola queridos amigos, les damos la bienvenida a este subprograma No tengas miedo. Hoy tenemos un programa muy especial y queremos que ustedes se preparen para escuchar este programa que tenemos para hoy. Es un invitado muy especial con el cual no es tan fácil conseguir una entrevista debido a sus ocupaciones y demás. Lo queremos muchísimo en nuestro país y cada palabra, cada Eucaristía, cada homilía que él realiza es algo que queda profundamente en nuestro corazón. Yo les voy a pedir a todos nuestros oyentes que se concentren mucho en esta entrevista, que le pidan a Dios que abra su corazón para que puedan entender el mensaje. De pronto pueden existir fallas técnicas, de pronto una que otra interferencia en la señal, en el sonido, pero si nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que necesitamos escuchar y nos olvidamos un poco del ruido externo, de pronto de la interferencia, Dios permitirá que el mensaje llegue perfectamente a nuestro corazón. Hoy tenemos como invitado al padre Wilson Salazar. Él es exorcista y bueno, es un sacerdote colombiano que ha sido muy conocido y pues yo creo que fue uno de los primeros sacerdotes exorcistas que vimos en televisión, que nos dio entrevistas en diferentes canales y nos alertó sobre el peligro de las acechanzas del demonio. Padre Wilson, gracias por estar en este programa y No tengas miedo. Hija querida, un abrazo muy grande, muchas bendiciones para usted, para todos los que nos escuchan. Muchas bendiciones de nuestro Señor, de la Virgencita, de nuestra Reina y Señora, con todo el cielo para todos. Un abrazo y bendiciones grandes, grandes, y mi oración por las intenciones de cada uno. Gracias, Padre. Padre, está a punto de finalizar este año 2020, catalogado por muchas personas como uno de los años más difíciles del último siglo. ¿Qué análisis le deja a usted este año 2020? ¿Qué representó para usted? Creo que cada momento tiene su prueba, cada circunstancia tiene su vivencia, y creo que para todos ha sido un reto, pero para quien tiene fe ha sido una vivencia más de sentir a Dios actuando cuando uno lo deja actuar en la vida. Creo que si algo se ha experimentado en el mundo y en la misma iglesia es la debilidad humana y la falta tan grande de Dios en el mundo y aún en la misma iglesia. Miedos, temores y cobardías. Creo que cuando Dios permite estas pruebas, nos está mostrando lo débiles que somos y lo poco también que estamos confiando en Él. Y yo siento que Dios le dice a uno, y siento que Dios me decía muchas veces, aquí es donde se prueba la fe verdadera y la valentía verdadera. En la debilidad es donde se nota si hay confianza y fe en Dios. Indudablemente la humanidad no responde a Dios y no responde porque está sumida completamente en confianzas de otra magnitud espiritual y de magnitudes humanas, y poniendo sus confianzas en otras magnitudes espirituales y humanas, comprueba que es demasiado débil y que en realidad no cree en un Dios como debería creer. Y lo mismo pasa en la iglesia, hay mucha debilidad y se prueba mucho la fe, y quizás Dios nota que no tengamos esa fe que Él requiere y como Él lo desea. Pero para mí este año ha sido un año de prueba, y yo personalmente lo he experimentado como un año de fe y de fortaleza en Dios para mi vida, y de decirle a Dios, yo creo verdaderamente en ti, y los momentos de debilidad los pongo a los pies del Señor, porque ahí es donde hay que vivir estas situaciones que se presenten.
Ha sido un año difícil en la historia, como miles de años y de días y de tiempos difíciles en la historia, como el siglo pasado fue el siglo más sangriento y despiadado y catastrófico de la historia, en guerras, en violencia, en maldades morales, en leyes morales, totalmente contra Dios, contra la vida, contra la misma salud. Sí. El mundo sigue andando hacia lo que está fraguando él mismo, y el ser humano sigue hacia su propio abismo porque no quiere reconocer que hay alguien que sostiene el universo y se llama Dios. Así es. Padre, ¿cree usted que lo que vivimos en este año se asimila a algunos mensajes de la Virgen también que ella había revelado en alguna de sus apariciones? Sí, claro, totalmente. La Santísima Virgen en muchas apariciones en la historia y desde el siglo XIX y el siglo pasado, eh, los ejemplos claros los tenemos en la aparición de la Saled, cuando la Virgen Santísima profetizó claramente lo que se le venía al mundo después de 100 años si no se convertía. Después en en el primer mensaje de Fátima sobre la conversión, y después los mensajes de Fátima sobre la conversión de Rusia, sobre la caída en el comunismo si no había consagración a Rusia, sobre las catástrofes venidas por el hombre y fraguadas por el hombre y por la política social del hombre, y las calamidades venidas por la naturaleza, como dicen las profecías, porque la naturaleza pide venganza al Creador por todo el daño que se le ha hecho. Y lógicamente hemos visto cantidad de profecías cumplidas, que son profecías sean mundiales o sean a determinados países, que se han ido cumpliendo, pues porque sencillamente no le hacemos caso a Dios. Decimos sí, creemos y somos fieles, y Dios bendito seas, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y a la hora de la prueba temblamos y buscamos otros soportes humanos y nos agarramos de otras cosas humanas y terminamos desconfiando de Dios. Y entonces ahí es donde Dios nos muestra que nuestra fe es demasiado débil, porque decimos que sí creemos, pero no somos capaces de darle el momento indicado de la prueba para resistir, como Pedro. O sea, nos pasa a la iglesia de hoy y al mundo de hoy le pasa lo que le pasó a Pedro: Señor, yo daré mi vida por ti, iré hasta la muerte por ti, pero terminamos negándolo en el momento de la gran prueba. Entonces las profecías, muchas profecías se han ido cumpliendo sobre muchas cosas, no solo sobre la pandemia, sino sobre la destrucción moral del ser humano y sobre lo que hemos ido haciendo con el hombre y con la creación de Dios. Sí. Padre, ¿qué le espera a un país que impone leyes que van en contra de la dignidad, en contra de la vida y en contra de las leyes de Dios? ¿Cuáles son los castigos que le podrían llegar a esperar a un país que imponga estas leyes? Sencillamente, muerte. Lo que se viene es muerte. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se imponen leyes de muerte, espíritus de muerte esclavizan, destruyen y arrasan con la humanidad o con el país. Démonos cuenta, desde las leyes de los años 60 para acá sobre el aborto, y empezaron, por ejemplo, las leyes del aborto, y hoy en día en la mayoría de países como Latinoamérica cada vez son más fuertes esas leyes. En nuestro país, por ejemplo, en Argentina, esas leyes ya están a punto de darse y ya se han avanzado mucho en ciertas leyes como esas en países de Latinoamérica, y ni hablar de Europa, que es peor. ¿Qué depara? Muerte. ¿Qué se suelta con todo esto? Pues espíritus de muerte que van destruyendo. Si se destruye la vida, que es lo más sagrado, que ha sido entregada por Dios como lo más sagrado para la humanidad, pues ¿qué se puede esperar? Muerte, muerte y destrucción. Cada uno labra su propio futuro, y en ello tanto los malos como los buenos caen, unos por ignorancia
otros por no reclamar, porque si reclamamos otras cosas, pero no reclamamos la verdad sobre la vida y no respetamos los mandamientos de Dios. Hay una profecía que dice, cuando los mandamientos de Dios sean negados en la tierra y se cambien por mandamientos del demonio y del hombre, está pronto la purificación y el castigo de Dios. Y a mí me causa mucha gracia cuando se predica o se dice, no, Dios no castiga, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es muy maravilloso, es lo que tiene es ternura y cariño. Si Dios es amor, pero Dios es justicia, Dios es un Padre justo, pero es un Dios castigador. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Señor ve que su creación se está destruyendo y Él no va a decir, tranquilos, hagan lo que quieran, que yo los amo y respeto lo que ustedes decidan porque mi amor es eterno y el que quiera matar, haga lo que mi amor, todo lo perdona. No, Dios es muy serio y Dios es amorosamente serio y Dios es amorosamente severo porque el amor es exigente. O sea, cuando se habla del castigo de Dios, es el castigo amoroso de Dios, como en el diluvio, como en Babel, como en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Como en Roma en los tiempos de la destrucción, de terremotos y todo eso, son castigos amorosos de Dios. Y aunque nos cueste creer y aunque muchos digan, eso son mentiras, eso, predicar catástrofes, eso lo que hace es daño, no, es la realidad. Miremos la realidad y Dios es misericordioso, pero en su misericordia también purifica. Sí, así es, Padre. Padre, mucha gente dice o dijo este año que al tener los templos cerrados y al prácticamente irse acostumbrando a misas por televisión, por internet, que en lugar de haber disminuido la fe, que se había ampliado porque ahora prácticamente en cada casa había un hogar. ¿Qué tan cierto es esto? Esto es una realidad que nos tenemos que acostumbrar a una misa por televisión, a una misa por internet y continuar con templos cerrados, aun cuando los supermercados, los centros comerciales y los restaurantes están llenos. Yo pienso que los templos deben de estar abiertos para vivir la fe. Claro, hay muchas personas que oran en sus casas, maravilloso, pero quien nunca oraban y con los templos abiertos, bien poco lo va a hacer en su casa, porque lo que uno acostumbra a hacer, eso lo seguirá haciendo. Y si no hay una fe verdadera, sencillamente lo que mira la gente es cómo comer y cómo estar bien y ya, y cómo conseguir el pan de cada día y ya. Entonces yo creo que aquí la importancia de que se adore al Santísimo, de que se puedan abrir los templos, de que las iglesias estén abiertas para adorar, para glorificar a Dios, para postrarse ante Dios, con mucha mayor razón deberían estarlo, porque ahí es donde se debe ver que Dios es lo más importante, ¿sí? Claro. Si es más importante una pandemia, y si es más importante una catástrofe, y si es más importante el poder y el placer y el tener que Dios, pues le estamos dando razón a los que quieren acabar con todo, ¿cierto? En cambio, si le da a uno la importancia a Dios y lo centra en la vida y lo centra en la familia, pues Dios se glorificará y dará bendiciones. Hasta que uno no experimente el poder de Dios, nunca lo verá. Sí. Porque hasta que uno no se arrodilla ante Dios, uno no verá la gracia de Dios. Cuando la gente dice, ¿para qué rezar tanto? Sí, pero ha rezado tanto de verdad. Ha rezado de verdad, se ha apostado de verdad a Dios a orar, a pedirle, a suplicarle y ha perseverado. ¿Sí? Como dice el capítulo 24 de San Mateo en el versículo 13, mas el que persevere hasta el final se salvará. Perseverancia. Nuestros templos deberían fomentar en la perseverancia, que es la gran esperanza de que Dios no abandona a quien se acoge a Él, porque Dios es profundamente amoroso y Dios jamás va a abandonar a quien se acoge a su presencia. Sí.
Padre, hay mucha gente que tiene miedo a comulgar en la boca porque piensa que se contaminan. Yo relaciono mucho esto con que tal vez le dan más fe al alcohol, al gel antibacterial que al poder de Jesús. ¿Qué tiene usted para decirnos frente a este tema? Nosotros sabemos que médicamente, científicamente, eh, y lo han dicho los mismos médicos, los especialistas, que es más seguro comulgar en la boca. Esa es nuestra fe, o sea, nuestra fe. Yo creo que es algo maravilloso y profundo recibir al Señor de rodillas y en la boca con un amor profundo y con la fe total de que Dios tiene el poder, de que el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del Señor están por encima de todo y Él no va a dejar que me pase nada porque Él me cuida y me protege. ¿Sí? Y uno puede decir, no, pero yo también tengo que cuidarme. Claro que tengo que cuidarme. Lo que me cuido y me puedo cuidar es conservar las normas de higiene que debo conservar y podré recibir al Señor con total bendición y con total gracia, como la misma iglesia lo ha dicho. Sí. Y como lo dicen los documentos de la iglesia, de poder recibir al Señor con total intimidad y devoción y adoración, con total gracia y con total gracia y total intimidad y bendición con Él, como decía cuando le decían al Papa Pío X, que le sugerían que por qué no quitar la comunión en la comunión en la comunión en la boca y recibirla de pie y recibirla en la mano, que no había ningún problema, ¿cierto? Que porque así lo recibieron los hijos de Israel en los tiempos de la Pascua, ¿sí? Cuando habla en el libro del Éxodo, sí. En el Éxodo 14, ¿cierto? Sí. Y el Papa respondió muy claramente que los símbolos y promesas se reciben de pie, mas la realidad verdadera se recibe de rodillas y con amor. Claro. ¿Sí? O sea, hay que creerle más a Dios, y con eso estoy diciendo y ratificando lo que dice la Iglesia desde siempre y desde todos los siglos, que nuestra fe está radicada en una persona, ¿sí? En una persona, y es Jesucristo, camino, verdad y vida. Nuestra fe es una persona. Nuestra fe, nosotros no creemos en ideas ni en teorías, ni en concepciones, ni en ninguna ideología. Nosotros creemos en una persona que se llama Jesucristo, y esa persona es real, viva y verdadera, y cuando uno cree en un Dios vivo y verdadero, le crea todo lo que Él prometió y a todo lo que Él dijo para poder vivir como debemos vivir nuestra vida cristiana. Sí. Padre, ¿cómo ve usted el año 2021? ¿Cómo cree que va a ser? ¿Qué nos espera para este 2021? Aun cuando le soy sincera, en el país donde yo me encuentro, las iglesias ya están abiertas, pero es una tristeza porque son templos grandísimos, con 8 o con 10 personas nada más, están totalmente desocupadas. El hecho de quitar el precepto de la misa de los domingos como que ya relajó a las personas y ni siquiera aquellos que iban como por cumplir una tradición regresaron. A su vez también y en otra forma también se está buscando por todos los medios la legalización del aborto y bueno, creo que el corazón de Jesús no aguanta más. ¿Usted cómo ve el 2021? ¿Qué nos espera? A nivel social, indudablemente vienen muchos cambios sociales que serán leyes, la legalización de todo lo que nosotros lastimosamente vemos, y es la legalización de todos los pecados, llamémoslo así, ¿cierto? De todos los pecados contra los mandamientos. Eso se ve y ya las leyes son así, y se verán leyes con mucha más profundidad a favor de todo lo que no sea Dios y de todas las leyes que vayan en contra de la Iglesia y de la verdadera fe. Pues, ¿a qué nos abocamos nosotros? A ver un mundo y una sociedad cada vez más manipulada por un nuevo orden mundial y por una
ingeniería social, una reingeniería social que es una nueva estructura de vida, una nueva estructura de sociedad que se va formando para los próximos años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No perder la fe y tener la esperanza. Nosotros tenemos que vivir de la fe, del amor y de la esperanza, que son las virtudes que Dios ha puesto en nuestro corazón, de la fe verdadera de nuestra Santa Iglesia. Dios nos ha dado una iglesia con toda la gracia y la bendición para marchar y caminar firmes. Por eso los cristianos verdaderos, que somos los católicos, la iglesia verdadera fundada por nuestro Señor, tenemos que caminar hacia la esperanza, fundamentados en nuestra fe de la iglesia una, santa, católica y apostólica, firmes en la verdad de nuestro Señor, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, en una doctrina firme, sólida y seria, que no tiene nadie en el mundo. No hay institución que tenga la doctrina, la dogmática, la firmeza de la fe que tiene la Santa Iglesia. Por eso tenemos que afirmarnos como cristianos en aprender más nuestra fe para poder combatir. Como dice San Pablo, nuestro combate tiene que ser un combate en la verdad. Y el combate en la verdad es que un cristiano verdadero tiene que formarse bien. Cuando un cristiano se forma bien en la palabra de Dios y en el magisterio de la Iglesia, podrá responderle al mundo con su vida, como hacían en los tiempos de persecución. Respondían a Dios con su vida porque estaban en la convicción de la fe. Y las palabras sobran cuando el ejemplo se imparte y arrastra. Y nosotros estamos llamados a, con nuestra vida, demostrar lo que creemos. Porque si uno muestra con la vida algo diferente y la fe como que va por otro lado y la vida va por otro lado, entonces nadie es creíble. Nadie le cree a alguien que habla sobre el amor y le pega a su familia. Sí. Por eso tenemos que ser creíbles en una verdadera formación, una formación radicada en la verdad. Cuando uno está firme y radicado en la verdad, uno sabe afrontar los retos, y por eso son retos. Yo tomo lo que se viene el año entrante en todos los aspectos de la vida y de la fe, de la sociedad y de la fe, como un reto firme para combatir, para luchar. Y como dice el libro de Job en el capítulo 7:1, pues nuestra vida en la tierra es una milicia. Estamos en combate continuo, bendito sea Dios, y San Pablo lo dice, es un combate continuo, pues tenemos que ser buenos combatientes, y gracias a Dios, las pruebas son las que nos hacen más firmes y más valientes y nos aumentan la fe, y por eso nuestra esperanza es esa, de que la fe es la que nos va a sostener, y sin desánimo, sin desalientos, sin dejarnos vencer porque las cosas se ven difíciles. No, es la esperanza la que nos va a sostener para poder seguir adelante. Claro, pero ¿cómo vencer el miedo, padre, cuando en los medios de comunicación prácticamente, no solamente los medios de comunicación, sino los políticos, los gobernantes, quieren que tengamos miedo y se han aprovechado de esta pandemia para generar en la sociedad ese miedo que nos lleva a prácticamente arrodillarnos a cosas más peligrosas y que van en contra de Dios? Yo respondería como diría San Antonio, que cuando tenía las experiencias con el demonio y se le presentaba el demonio y los demonios alrededor, él no les ponía atención y se arrodillaba a ejercer sus tareas. Si él tenía canastos, por ejemplo, y cuando veía a los demonios que llegaban a molestarlo y a hacerle dar miedo y a proponerle mis cosas o a sugestionarlo, él se arrodillaba y empezaba a tejer canastos y a orar. Y los demonios le decían, ponnos atención que somos muy importantes. Y él ni los miraba y seguía orando y tejiendo canastos. ¿Qué quiere decir eso? Mi mirada está puesta en Dios, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Lo que dice el capítulo 15 del libro del Éxodo. Moisés puso su mirada en el Señor y no en el ejército que venía detrás. Y Moisés se queda mirando al ejército del faraón que viene detrás, lo aplastan y lo destruyen. Moisés miró al mar, levantó su bastón, se arrodilló, levantando sus brazos y su bastón,
y los mares se abrieron porque invocó el nombre del Señor. Y después ese gran cántico, mi fuerza y mi poder es el Señor. Cuando uno mira a Dios por encima de los enemigos y por encima de las situaciones y por encima de las angustias y las pandemias y los problemas, Dios dice, yo me encargo de ti. Es que esa es la fe de verdadera. Claro. ¿Sí? Mateo 6:25 lo dice, ¿sí? O sea, que nos preocupemos por el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Y esa es nuestra fe, o sea, confiar de verdad. Y eso no es uno decir, no, pero es que a toda hora es la fe y Dios. Sí, la fe y Dios a toda hora y siempre. Esa es nuestra certeza y nuestra confianza en las vicisitudes de la vida. Si caminamos en este mundo y lo que se viene, tenemos que caminar firmes en Dios y con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro soporte, nuestro fundamento y nuestra esencia, y Él es el que nos va a dar la garantía de que vamos a vencer. Si miramos hacia otro lado, y traigo aquí a colación lo que le pasó a Pedro cuando vio al Señor que iba caminando sobre el mar, y le dijo, si eres tú, mándame ir a ti. Y Pedro y el Señor le dijo, ven, y empezó a caminar hacia Jesús. Pero cuando vio el oleaje del mar y el viento impetuoso, le dio miedo y se hundió. ¿Sabe por qué? Porque dejó de mirar a Dios y empezó a mirar lo que había alrededor. Y cuando uno mira lo que hay alrededor y deja de mirar a Dios, se empieza a hundir en las situaciones que se presentan en el mundo. Claro, así es, Padre. Padre, ¿qué recomendaciones usted nos da para prepararnos espiritualmente y así de esta forma recibir el 2021? ¿Qué prácticas espirituales debemos tener? Yo recomiendo mucho, si podemos vivir el santo sacrificio de la Eucaristía, es la esencia. Quien centra en la Santa Eucaristía toda su vida, en adoración, amor y reparación, adoración, amor, reparación, Dios le va a sostener. Centrar mucho la palabra de Dios, orar mucho con la palabra de Dios. Uno no ama al que no conoce. Uno no sabe lo que piensa el otro si uno no lo lee. El gran testamento de Dios es su palabra. Hay que orar más y leer más la palabra de Dios. Empezar por los evangelios para orarla. Y veremos cómo uno se va impregnando de fe, porque se le va pegando todo el sentimiento verdadero y la gracia verdadera de Dios en el corazón. La Santa Palabra es gracia de Dios para alimentar. Orar mucho el Santo Rosario. Cuando uno ora el Santo Rosario está repasando la vida del Señor con la Santísima Virgen. Es una intimidad con la Santísima Virgen, contemplando a su Hijo, contemplando a Dios. Orar mucho el Santo Vía Crucis. El Santo Vía Crucis da bendiciones muy grandes de protección, de fortaleza. Orar mucho la corona de la misericordia como signo de pedir misericordia por el mundo, por la iglesia. Orar también mucho las devociones. Las novenas tienen un poder muy grande. La novena a San Miguel, por ejemplo, y las novenas a los santos de devoción. Y siempre en la oración, hacer mucha oración de amor a Dios, de adoración a Dios y de reparación a Dios. Y algo muy importante en todo eso es orar en familia. Cuando uno ora en familia, se van rompiendo las ataduras y las cadenas de lo que se viene sobre las familias. Cuando uno ora en familia, Dios empieza a sellar y a proteger esos pequeños refugios que son la familia. Yo le digo mucho a las familias, pongan un altarcito en su casa, pongan un altarcito y ahí arrodíllense ante ese altarcito y oren en familia y pidan en familia y oren el rosario en familia. Y si no todos quieren, pues yo lo voy a hacer en nombre de la familia. Y uno va construyendo esa fe y formando esa fe y fortaleciendo esa fe. Sí. Padre, y un consejo para las personas que aún dudan de acercarse a la verdadera conversión y también para aquellas personas, madres de familia, padres de familia, que sufren porque de pronto sus hijos o algún familiar aún no se acerca a la conversión. ¿Qué consejo les da? Ahí es que que yo personalmente, 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 personalmente,
Soy el que quiero amar a Dios y vivir a Dios. Empiezo a incluir a mi familia en esa perseverancia. No, lo que dice nuestro Señor, no se cansen de orar. ¿Sí? No se cansen de orar. El Señor dice muy claramente en San Juan 17, dice muy claramente, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Y eso es muy claro, el Señor lo que está diciendo es, van a estar ahí en el mundo y van a tener luchas, pero quieres convertirte, empieza a doblar tus rodillas. No se vence si no es de rodillas, no se vence si no es a los pies del Señor. El ejemplo más claro nos lo da la Santísima Virgen, como en la cruz con San Juan y las santas mujeres, estuvieron de rodillas y no pensaron en nadie más sino en el Señor. ¿Cómo vencieron las pruebas que tenían ahí sobre el Hijo de Dios que estaba siendo crucificado? A los pies del Señor se quedaron, pero los que no estuvieron a los pies del Señor, ¿qué pasó? Se fueron yendo, empezaron a burlarse, empezaron a irse, se mofaban de Él. ¿Por qué? Porque no estaban a los pies del Señor. ¿Sí? Entonces siempre es a los pies del Señor, como la Santísima Virgen. Quiso la Santísima Virgen, al no comprender el gran misterio que le estaba siendo revelado, como en Lucas 1:26. No sé de qué me estás hablando, ¿sí? No conozco, o sea, no, ¿sí? Y el ángel le dice, el Espíritu vendrá sobre ti. ¿Qué dice la Santísima Virgen? Aquí está la esclava del Señor. No entiendo bien, pero aquí está la esclava del Señor. Si Dios es el que me dice eso, sí, yo lo acato porque es Dios el que me lo está diciendo, ¿sí? Entonces, hay algo importante para empezar el camino de la conversión, es uno arrodillarse y decir como el publicano, ten compasión de mí que soy un pobre pecador, como hizo la mujer adúltera ya en el capítulo 8 de San Juan, se quedó calladita y se quedó a los pies del Señor. Y ese sentido es muy lindo porque es el silencio, o sea, yo estoy aquí, Señor, soy un pecador, pero tengo la certeza de que tú sabes quién soy yo. Cuando uno se arrodilla ante Dios, Dios inmediatamente abre su corazón para uno. El primer paso de la conversión es una arrodillarse y Dios ya le va mostrando los pasos de la confesión, los pasos de la fe, los pasos de la formación, los pasos del amor. Dios abraza siempre al que se arrodilla con fe y al que se arrodilla para pedir misericordia. Muy bien. Padre, y por último, ya para no quitarle más tiempo, ¿podría hacernos una oración para como romper esos miedos, esas ataduras, esos apegos también y preparar nuestro corazoncito para recibir este 2021 con mucha más fe y esperanza? Claro que sí, vamos a disponernos para esta oracióncita y a poner nuestro corazón en las manitos de Dios. Padre, tú que tanto nos amas y nos has dado a tu Hijo amado en la cruz poderosa y victoriosa, con la gracia del Espíritu Santo, Dios santísimo y poderoso, abraza, bendice, refugia, protege, custodia y sella a cada persona que se postra ante ti, que se arrodilla ante ti, que sea el amor de tu gracia que abrace por medio de la Santísima Virgen y reciban muchas bendiciones grandes y maravillosas para sanar todo miedo, todo temor, toda cobardía, para que les des tu espíritu de valentía y de fortaleza, de fuerza, de gracia y bendición para seguir adelante abrazándose siempre a ti. Que en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia reciban la fuerza de lo alto, que sean cubiertos por las gracias celestiales en todos los momentos de sus vidas, que todo miedo, temor, angustia, desesperación, soledad y cobardía desaparezcan para combatir el gran combate de la fe en medio de las batallas del mundo.
Libra, Señor, a tus hijos de toda maldad, séllalos y cúbrelos contra todo espíritu del mal, contra todo espíritu que quiera dañarles la fe, que quieras alejarlos de la fe, de tus mandatos, de tus sacramentos. Sella, cubre, protege a tus hijos con tu gracia y dale las gracias del refugio del Inmaculado Corazón de María para que sigan adelante firmes y valientes como tú quieres y como tú deseas. Abraza, Señor, a tu familia y llenándola de tu presencia, concédele ser refugiados en el corazón de María y con la valentía de San José, que defendió, cuidó y protegió a la Sagrada Familia, Él sea el defensor y el protector de la vida y de la familia y de todos los que se acogen a tu divina gracia y a tu divina misericordia. Nada es imposible para ti, Señor, porque tú tienes el poder, la majestad y la gloria, porque tú tienes la bendición y la gracia, y nada ni nadie puede hacer daño a los hijos de Dios, porque son tuyos por siempre y para siempre, y la gloria es tuya hoy y por toda la eternidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista tan interesante, por todos sus mensajes que nos ha dado y por dedicar este tiempo aquí en No Tengas Miedo. Amén. Un abrazo muy grande y que la Virgencita, Nuestra Señora, la Reina del Corazón, de nuestros corazones, nos refugie y conceda muchas bendiciones de amor a todos los que con amor siguen este medio. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por seguir también este programa. No olviden suscribirse y activar la campanita. Quienes deseen enviar sugerencias o comentarios nos pueden escribir al correo electrónico notengasmiedo2020@gmail.com. Que Dios los bendiga. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.